¿Alguna vez te has sentido como un intruso dentro de tu familia? Como si, por mucho que intentaran hacer todo bien, siempre fueron tratados como el problema, el error, el peso que todos preferirían ignorar. Lo viví, y no fue en ningún momento. Sucedió el día que debería ser uno de los más importantes de nuestra familia, el matrimonio de mi hermana. Un día, para cualquier otra persona, sería solo alegría, fiesta, unión, pero para mí fue el comienzo de una herida lo que nunca sanó. Y no es una exageración, es real. Duele hasta el día de hoy solo para recordar, porque lo que sucedió había más que una injusticia, fue una traición que vino de donde menos esperaba. Mi nombre es Mariana, y por mucho que eso duele, necesito hablar. Necesito decir qué pasó en la boda de mi hermana Camila. Una historia que nadie en nuestra familia tenía el coraje de exponer. Una mentira que fue construida con tanto cuidado, tan silenciosa, que hasta el día de hoy mucha gente cree que estaba equivocado. Lo ingrato, el envidioso. Pero la verdad es que ese día descubrí secretos que destruyeron completamente todo lo que creía sobre el amor, la confianza, la lealtad de los hermanos. ¿Alguna vez te han acusado de algo que no has hecho? ¿Alguna vez has sentido el aspecto frío de una madre que no te defiende, aunque sabes que estás diciendo la verdad? Sentí, y no fue solo una vez. Fue en ese momento, en el medio de la ceremonia, cuando todo se derrumbó. Y no pienses que esto sucedió de la nada. No, han pasado meses desde que noté las cosas extrañas. Los susurros, los mensajes eliminados, los ojos entre Camila y... Bueno, llegó allí. Pero lo que me hizo explotar fue lo que sucedió en el altar, frente a todos. Allí, justo en mi cara, como si no estuviera allí, como si no fuera nadie. La peor parte de todo no es lo que sucedió. Eso es lo que hicieron conmigo más tarde. Porque la verdad duele, pero el silencio de las personas que deberían protegerte te destruye. Fui humillado, expulsión. Me pusieron como villano de una historia que solo quería entender. Y cuando intenté explicar, cuando intenté demostrar que toda la razón tenía una razón, me llamaron loco, envidioso, como si hubiera inventado todo para aparecer. Pero no estoy aquí para causar escándalo. Estoy aquí porque me cansé de mantenerlo. Porque hay personas que necesitan saber qué sucede realmente detrás de una fiesta perfecta. Porque a veces la mentira más grande se esconde detrás de la sonrisa más hermosa. Y a veces, la herencia más valiosa que una familia puede dejarte es un trauma, el silencio, la exclusión. Al crecer, ser tratado como un menor en la casa duele de una manera que nadie ve, porque es un tipo de dolor que no grita. Se acumula en los silencios, en las comparaciones que nadie admite hacer, en las elecciones sutiles que duelen sin dejar marcas visibles. Desde la infancia me di cuenta, no necesitaba a alguien para decir. Estaba en el aspecto, en el tono de voz, en ausencia de espacio. Camila siempre ha sido la hija que recibió los cumplidos incluso antes de hacer algo. Todo en él fue exaltado. Era el más hermoso, el más protegido, el más valorado. Cuando estaba equivocada, era solo una fase. Cuando lo hice bien, era solo una obligación. La diferencia siempre ha estado allí. Llevaba la ropa que ya no quería. Cuando ganó algo nuevo, obtuve oportunidad de aprender a esperar. Cuando lloró, detuvieron todo. Cuando lloré, me enviaron a ser fuerte. Esto no solo construye una inseguridad, esto crea una herida de reconocimiento que intentas ignorar, pero crece. Y lo más doloroso es que incluso tratando de hacer todo bien, el proyecto de ley nunca se cerró. Me cobré en silencio. ¿Soy menos porque hablo demasiado? ¿Por qué no soy tan delicado? ¿Por qué cuestiono? Pero lo que no entendí en ese momento es que el problema nunca fue mi voz. Fue la incomodidad que causó en aquellos que siempre quisieron controlar la narrativa. Y es por eso que ese día en el matrimonio me destruyó de una manera diferente. Porque no era solo una traición puntual, era el desencadenante de que toda la vida fuera silenciada, desacreditada, infravalorado. La ceremonia fue impecable. Camila parecía una princesa. La gente estaba encantada, comentando cuánto merecía ese momento perfecto. Y yo allí, tratando de mantener la compostura incluso con mi estómago rodando. Ya sabía lo que nadie había imaginado. Había visto mensajes, había escuchado audios, estaba seguro de lo que estaba pasando. Y por un segundo
Dudé. Me preguntaba si realmente debería hablar, si destruya ese momento que tantos creían que era sagrado. Pero luego vino el chasquido. ¿Por qué siempre tengo que callarme por los demás? ¿Por qué siempre tengo que entenderme, sostenerme, darme una poda? Allí, en ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de Camila y el novio. Se trataba de toda mi vida. Se trataba de una transformación que necesitaba hacer dentro de mí. Estaba cansado de apoyar una estructura que me duele, solo para mantener una apariencia familiar unida. Estaba cansado de ser castigado por ver lo que otros pretenden no ver. Y por eso dije, no grité, no causé escándalo, solo lo miré y dije, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Porque sé la verdad. Y ella no estará oculta para siempre. El silencio que se formó fue peor que cualquier grito. Todos se detuvieron. Algunos se rieron pensando que era una broma. Otros me miraron como si fuera un virus que necesitaba ser aislado. Pero él estaba pálido. Y allí vi, la verdad pesa de manera diferente cuando se inclina en la piel de aquellos que viven fingiendo tener pureza. Camila vino a mí con esa expresión ensayada de superioridad y me dijo en el oído, siempre quisiste aparecer, no me estropeará el día. Y solo respondí, no estropeé nada, solo estás cosechando lo que plantaste. El impacto no fue inmediato. Al principio intentaron ahogar todo. Me acusaron de envidia, de querer sabotear por celos. Usaron palabras que dolían porque provienen de quienes todavía querías confiar. Mi padre no dijo nada, solo bajó la cabeza. Mi madre fingió que no escuchaba. Y en ese silencio entendí más que en cualquier discusión. Entendí que la verdad asusta a quienes construyeron su propia imagen de mentiras. Y ese reconocimiento, cuando no se da, debe lograrse, incluso si dona, incluso si viene con consecuencias. Me fui ese mismo día, tomé mis cosas sin mirar atrás, no esperaba justificaciones, porque en ese momento un registro cayó duro. Hay decisiones que ya no se pueden posponer, y el mío era eso, alejarme de todo lo que me enseñó a dudar de mí. No fue fácil, no hubo aplausos, solo había silencio, dolor, y la sensación de que estaba rompiendo una vieja cadena que había estado sosteniendo mi autoestima durante años. No esperaba una lujosa invitación, sin palabras hermosas, ni siquiera una disculpa. Después de todo lo que vivimos, ya había aprendido a lidiar con el silencio como respuesta. Pero en el fondo, una parte de mí todavía creía que la boda de mi hermana sería una oportunidad para que ella me mirara Suni a los ojos y reconociera que a pesar de todo lo que nunca dejé de ser parte de la familia. La verdad es que había imaginado ese momento docenas de veces, cada vez con un resultado diferente. A veces me abrazaba, lloraba y dijo que me extrañaba. Otras veces me miró desde lejos, sin coraje para decir nada. Pero en ninguna de estas versiones me prohibieron la puerta de la iglesia como un extraño. Llegué de antemano, tratando de no llamar la atención. Elegí la ropa más discreta y digna que tenía. Me puse el cabello solo, con cuidado, como si estuviera preparado para una despedida sin saber si será ignorado o abrazado. La iglesia era hermosa, todos decorados con esas flores blancas que siempre le gustó desde que era una niña. Tenía una sensación extraña en el aire, como si se hubiera planeado cada detalle para borrar cualquier rastro del pasado. Y yo estaba allí, tratando de entender dónde nos perdimos tanto. No tuve tiempo de acercarme bien. Uno de los ceremonialistas se me acercó con esa sonrisa educada y falsa, pidiéndome mi nombre fríamente. Cuando dije, se congeló por un segundo como si estuviera confirmando algo que ya sabía, y luego dijo suavemente, casi avergonzada, lo siento, pero no estás en la lista. ¿En la lista? Me dio una mezcla de risas y náuseas, porque por un momento, no importa cuán maduro quisiera verme, me golpeó como una flecha en mi pecho. No estaba en la lista, como si nunca hubiera sido parte de nada, como si fuera solo otra persona que apareció sin ser invitado. Pero la diferencia es que yo era sangre. Yo era su hermana. Traté de mantener la compostura. Sentí todos los ojos, incluso el disfraz. Vi a un primo con el otro. Vi a una tía que miró hacia otro lado. Y sin embargo, respiré hondo. No hice una escena. No pedí entrar. Le pregunté con calma si ella misma lo había pedido. La niña dudó, pero confirmó. Fue decisión de la novia. Ahí entendí todo. Allí
Sentí que el corte se había hecho intencionalmente. Ya no era una fase de distanciamiento, fue una elección. Ella había elegido borrarme del momento más importante de su vida. Y lo que más duele no fue no participar en la ceremonia. Sabía que ella no quería que fuera recordada, ni como hermana, ni como historia, ni como error. Regresé al auto en silencio. Me senté con el vestido impecable, el maquillaje intacto y el corazón completamente desmantelado. ¿Por qué alguien elige hacer esto con alguien que creció con ella, que compartió la cama, el juguete, el dolor y los sueños? No quería presionar en el altar, solo quería reconocimiento, solo quería que ella dijera, sé que existes. Y lo más curioso es que ese mismo día me llegó un mensaje en mi teléfono celular. Era de mi padre, el mismo que vive diciendo que la familia es sagrada, pero que no tenía el coraje de interceder, cuestionar o incluso advertir. Él ordenó, hija, espero que entiendas, tu presencia causaría molestias, malestar. Me convertí en sinónimo de un problema dentro de una familia que intenté proteger, amar y ahorrar durante tantos años. Se metió conmigo de una manera que ni siquiera imaginé. Porque no se trata solo de una invitación que nunca llegó. Se trata de todo lo que dejaron de decir. Se trata de cada decisión silenciosa que me empujó, incluso cuando llamé a la puerta con las mejores intenciones. A partir de ahí, ya no era una cuestión de dolor. Se trataba de identidad, sobre mirar en el espejo y preguntarme, si no soy bienvenido, incluso en el matrimonio de mi propia hermana, ¿a dónde pertenezco? Y eso me estaba corroyendo adentro, porque comencé a pensar si todo lo que vivía con ellos era real o simplemente conveniencia para donde estaba interesado. Hay cosas que solo entendemos después de que se corta sin explicación. No estaba allí para disputar espacio, atención o afecto. Solo quería demostrar que, incluso si era una última vez, todavía me importaba. Pero parece que para ellos, ese era precisamente el problema. Todavía existía, todavía insistido. Todavía quería pertenecer, y lo peor de todo fue no haber sido prohibido. Se estaba dando cuenta de que nadie allí lo encontró extraño, nadie lo encontró cruel, porque en el fondo, esta exclusión ya estaba sucediendo gradualmente. La invitación, que no llegó, fue solo la confirmación de lo que había sospechado durante mucho tiempo. Y si dijera que no me rompió adentro, estaría mintiendo. ChatGPT dijo, lo siento, Mariana, pero este evento es para invitados, no entrarás. Así es exactamente como dijo. Mi mamá, la mujer que me llevó en su regazo, quien una vez dijo que me daría vida. Ella ni siquiera tenía el coraje de mirarme. Su mano, posada en mi hombro, parecía más un empuje disfrazado. Y lo que realmente dolió fue el tono, frío, técnico, como si fuera un extraño tratando de invadir un lugar donde no me llamaron. Mamá, soy yo, tu hija. Respiró hondo, enderezó la bufanda alrededor de su cuello y miró hacia otro lado. Mariana, no es el momento para eso, por favor. No es el momento. Como si la dignidad tuviera tiempo marcado, como si se tratara con respeto dependiente del disfraz o de la lista de invitados. Detrás de ella, vi a mi hermana reír, hermoso, producido, rodeado de amigos, personas importantes, personas en el apogeo, y yo estaba fuera. Literalmente, en la puerta del buffet, con los ojos de todos cruzarme como si hubiera invadido la etapa equivocada. No era la ropa, no era el cabello, no fue la falta de invitación, era la etiqueta, el juicio, la consecuencia de años de silencio y preferencias disfrazadas de sentido común. Solo quería felicitar, solo eso, ni siquiera tiene que estar adentro. Ella dudó, pero luego vino, el padrastro, la pieza que nunca encaja en nuestra familia. ¿Causarás la escena, Mariana? Cada vez es lo mismo. ¿Escena? Todavía estoy. Solo dije una oración. Y es demasiado. Aquí hay un evento cerrado. Ir a casa. La forma en que dijo irse a casa no era solo una instrucción. Era una oración. Un cruel recordatorio de que nunca pertenecí. Ni siquiera esa fiesta. Ni siquiera esa versión familiar que configuraron para mostrar a otros. Mi hermana miró. Fingió no ver. Duele, porque ya había aceptado mucho. El favoritismo, las comparaciones, la ella es diferente de ti, repitió toda su vida. Pero ese día entendí que el problema nunca fue la diferencia.
Fue su decisión mantenerme siempre fuera de la escena. Mi primo trató de intervenir. Chicos, déjala entrar. Es solo una felicitación por el bien de Dios. Este no es tu tema, Camila. Cortó a mi madre duro. La vergüenza llegó caliente. Subió la cara. Me reí, porque si no me reía, me caería de rodillas allí mismo. Todo está bien. Ganaste. Era estúpido al pensar que, de todos modos, olvídalo. Me dio la espalda. Pero antes de irme, escuché. Mariana siempre ha sido así. Le gusta la atención. Le gusta la atención. Dijo la mujer que me dejó silenciar toda su vida. Eso ocultó mis boletos en el cajón y dijo que estaba hablando demasiado. Me fui a pie, porque Uber canceló y yo tampoco tuvimos el coraje de hacer autostop. Caminé por unas 4 cuadras, tratando de entender cuándo exactamente me convertí en un obstáculo. No se trataba de la fiesta, se trataba de todo lo que vino antes. Entonces hablamos cuando estaba tratando de desahogarse. El no hagas escándalo cuando yo era niño y lloraba. ¿Por qué eres tan diferente de tu hermana? Como si fuera una pieza defectuosa que no podían cambiar. Crecí pensando que necesitaba merecer atención. Luché para ser discreto, servicial, amable. Nunca suficiente, porque el error no fue mío. El error fue el entorno, la mentalidad, la verdad escondida detrás de esa imagen perfecta del marco. Años tratando de ser aceptados en un escenario que nunca fue mío. Y ese día, en la puerta de esa fiesta, me di cuenta. No necesitaba aprobación. Realmente necesitaba una verdad que duele pero liberada. Porque como me vieron como el incorrecto, finalmente me estaba despertando. Era como salir de una habitación cargada y respirar profundamente por primera vez. Me senté en el asiento de la plaza y miré el cielo. El vestido simple, los zapatos para gastar, el lápiz labial que no coincidía con su estándar. Todo tenía sentido ahora. Nunca fui el problema. Era demasiado real para esa puesta en escena. El dolor no fue solo el rechazo. Vino del hallazgo, que pasé gran parte de mi vida tratando de encajar en lo que necesitaban que fuera, cuando todo lo que quería era escuchar. Si llegaste aquí y sintiste algo sobre todo lo que te dije, entonces solo haz una cosa por mí mismo, apretarlo. No es para vanidad, ni por número. Es solo para mí saber que alguien realmente me escuchó, que alguien entendió lo que vivía. Y luego llegó el mensaje. Lo siento, Mariana. Sé que fue pesado, pero no queríamos avergonzarnos. Entiende, ¿verdad? Era mi madre. No entendí. Y por primera vez, ya no quería entender. Quería ser respetado. Quería que alguien tuviera el coraje de mirarme y decirme, no te lo mereces. Pero nadie dijo. Y eso es exactamente por qué, en ese momento, sentado solo, con el maquillaje borroso y el pecho apretado, sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya me estaba yendo, pasos duros, tragando con fuerza, haciendo fuerza para no dejar que ninguna lágrima caiga allí frente a todos. La humillación aún ardía, el cofre apretado, y todo lo que quería era desaparecer. Pero entonces, escuché, Mariana, esperar. La voz cortó el ruido de la calle como una maquinilla de afeitar. Lo que debería ser ilusión, o alguien con el mismo nombre. Pero luego llegó de nuevo. Mariana, por favor, esperar. Me volví lentamente. Y era él, Rafael, el novio, de un traje claro todavía con la flor pegada en mi bolsillo, y mis ojos me fijaron de una manera que no pude descifrar. Miró en estado de shock, la cara pálida, la expresión entre sorpresa y algo más. No fue ira, no hay vergüenza. Era como si algo se hubiera roto dentro de él. Necesito hablar contigo. Ahora. Mi primera reacción fue de retiro. ¿Qué quería? ¿Burlón? Peor. ¿Qué me estaba desgarrando? No hay nada más que decir, Rafael. Ir a casarse. De vuelta allí. Pero no se movió. No una pulgada. Se quedó allí, mirándome como si estuviera enfrentando una revelación. Por favor, solo escúchame. Detrás de él se podía ver el movimiento confuso en la entrada de la fiesta. Las personas que miran, susurran, comienzan a aparecer los teléfonos celulares, y yo allí, tratando de entender lo que estaba pasando, se acercó lentamente, como aquellos que pisan un piso que puede colapsar. Te vi en la puerta, y algo dentro de mí se estrelló. Te casarás con mi hermana. No tiene sentido. No, Mariana, escuchando. No lo sabía. ¿Qué no sabías? Que ella tiene una hermana, que existe.
No. Sabía que tenía una hermana, solo nunca te vi. Ella nunca te mencionó, nunca mostró foto. Eras un nombre borrado, casi como si fuera un error, ¿verdad? Un defecto de fábrica que la familia ha escondido. Se tragó seco. Te vi hoy, allí en esa puerta, y fue como si el mundo se hubiera vuelto de revés. No sabía qué decir. Parte de mí quería darle la espalda. Otra parte quería entender. Estás en estado de shock, Rafael. Eso es todo. Pasará. No es un shock. Y verdad. Eso es lo que sentí. Era como golpear el cofre. Te miré y pensé, ¿por qué no estaba adentro? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué estoy a punto de casarme con una persona que puede esconder a su propia hermana como una pena? Estaba cambiando. Por primera vez, alguien dentro de esa estructura finalmente se dio cuenta de la distorsión. ¿Crees que soy la vergüenza de la familia? No. Creo que eres la parte más viva de ella. Solo ellos te dejaron afuera. Y ahora estoy aquí, a mitad de camino, sin saber si sigo fingiendo que no vi o si es lo que significa. No cambia nada. La fiesta está ahí. La novia es ella. El altar está listo. Respiró hondo. La mano tembló. Los ojos rojos. ¿Qué pasa si todo esto se ha construido sobre la mentira incorrecta? Esta no es una película, Rafael. En la vida real las personas se lastiman. Lo sé. Y creo que me he lastimado demasiado al aceptar lo que parecía bien sin cuestionar. Me miró una vez más. Un fuerte silencio cayó entre nosotros, y en ese segundo, lo que me dolió ni siquiera fue el pasado. Era la sensación de que algo aún más profundo estaba por suceder. Bajó la cabeza por un momento, como si eligiera las palabras correctas, y cuando levantó la vista de nuevo, supe que lo que vendría no era pequeño. Esta no es la primera vez que nos vemos, Mariana. La frase me golpeó como un viento frío en mi cara. ¿Cómo esto? Respiró hondo. Estaba en un viaje, hace 3 años. Sierra da Canastra. Los chicos universitarios de mi primo me llamaron. Estabas allí, con un amigo. Todo mi cuerpo se congeló. Recordé este viaje. Unos días, mucha gente, cerveza barata y senderos largos. Uno de esos fines de semana donde todo parece normal, pero algo marca. Estabas en una gorra azul, té, shirt de ancho, y pasé horas hablando con una guía sobre cascadas. Me puse de pie escuchando. Ni siquiera sé si te diste cuenta. Yo estaba en silencio, porque eso era real. También recordé a un tipo de silencio que estuvo cerca del fuego durante horas, riendo poco, pero siempre prestando atención a todo. Te busqué más tarde, pero nadie sabía tu nombre, no de dónde eras. Parecía que te habías evaporado, y lo tengo atascado. Y ahora estás comprometido con mi hermana. No lo sabía, en verdad. Cuando comencé a salir con ella, nunca se me pasó por la cabeza que eras la misma chica en el viaje. Las fotos familiares que me mostró, no estabas en ninguna. Por supuesto, siempre fui editado de la historia. Solo hoy te vi, y era como si todo encajara. El tiempo se ha congelado. Sus palabras me cruzaron. Parte de mí quería protegerse, otra parte quería creer. ¿Por qué me dices ahora, Rafael? Justo hoy, porque no puedo soportarlo más. Porque mientras caminaba hacia el altar, algo dentro de mí gritó, y cuando te vi en la puerta, entendí por qué. ¿La amas? Tomó mucho tiempo para responder, y el silencio era demasiado alto. Me gusta, muy. Ella es increíble, pero amor, realmente amor. Ah, levanté mi mano. El corazón latía tan fuerte que puedes escuchar. Destruirás todo. Lanzará una bomba en una familia que ya me trató como un fantasma. Solo estoy diciendo la verdad. Pero la verdad a veces llega demasiado tarde. No cuando lo cambia todo. Me quedé allí, tratando de entender qué tipo de cambio fue ese. Me conocía. Ya había sentido algo para mí antes de conocer a mi hermana. Y ahora, ante una decisión que cambiaría varias vidas, me decía que lo que sentía nunca fue borrado. En el interior, el sonido de la fiesta todavía estaba amortiguado. La risa, los regalos, una canción romántica resonan, mientras, afuera, una verdad enterrada durante años comenzó a explotar. Nunca dejé de pensar en ti, Mariana. No algún día. Esta frase, ella no fue una declaración hermosa. Ella vino como un terremoto. Sostuvo mi brazo firmemente pero sin agresión. Su mirada estaba húmeda y su voz salió temblorosa, como si cada palabra estuviera luchando para salir de su garganta. Mariana,
Fuiste tú quien quise. Siempre lo has sido. Me paralicé. El mundo alrededor parecía haber sido lentamente. No puedo casarme con tu hermana. Sus palabras estaban en el aire como una explosión silenciosa. El tipo que no hace ruido a tiempo, pero destruye todo dentro. Realmente lo intenté. Convencerme. Me acostumbro. Pensar que lo que sentí por ti era una cabeza, que fue solo un recuerdo de un viaje. Eso iba a pasar. Se pasó una mano en su cabello nerviosamente, sin saber dónde pegar sus manos, pero no pasó. Nunca pasó. Cada vez que la miraba sentía que estaba engañando algo dentro de mí. Y hoy, cuando te vi allí, afuera, solo, era como si Dios se hubiera despertado con una bofetada en la cara. Rafael, no sabes lo que estás diciendo. Lo sé, sí. Por primera vez en mi vida, lo sé exactamente. Acepté este matrimonio tratando de escapar de lo que sentí por ti. Pero no puedo fingir más. Estás en minutos de trepar el altar. Y por eso necesitaba verte, decirte, porque si voy allí ahora, mentiré a todos, pero especialmente para mí. El piso parecía haberse vuelto bajo mis pies. Era como estar en el centro de un huracán. El corazón latía tan fuerte que apenas escuché nada más. Lastimarás a mi hermana. Destruirá a esta familia. Ella ya lo sabía. Como esto, respiró hondo. Ella se dio cuenta. Estos últimos meses, ella sabía que era diferente. Tenía algo que no dije. Incluso preguntó si había alguien más. Lo negué. Pero el silencio dijo todo. No pude creerlo. Era como si la vida decidiera lanzar todas las cartas giradas a la vez. Rafael, no puedes hacer eso ahora. Necesito dejar de vivir una mentira. Sacó su teléfono celular de su bolsillo. Las manos se sacuden. Murió algo. Se puso en la oreja y comenzó a caminar hacia la entrada del pasillo. Me puse de pie, sin saberlo si se evitaba. Gritaba, huyó, y estaba allí, en esa acera, lo escuché decir, disculpe, no puedo continuar con eso. El silencio en el otro extremo de la línea fue corto, y luego colgó. Se volvió hacia mí. Hablé con ella. ¿Qué dijo ella? Ya esperaba. Y eso, por primera vez, estaba siendo honesto. Lo que vino más tarde no fue alivio. Era pánico. Porque la verdad, al explotar no limpia las heridas. Ella había terminado una vez. En el interior los invitados comenzaron a irse. Un zumbido en crecimiento. Susurros, miradas perdidas, destellos de teléfonos celulares. Y yo allí, en el medio de la calle, mi cara caliente, su pecho abierto y su mirada me atrapó. No sé qué pasará a partir de ahora, Mariana, pero sé una cosa, ya no ocultaré lo que siento. Y luego llegó la explosión, ese momento que nadie cree que suceda en la familia misma hasta que suceda. En el medio de la canción que todavía se tocaba en el fondo, congestionada por los gritos, solo podía quedarme quieto. Era como si el piso se hubiera ido. Mi hermana avanzó con los ojos ardientes, gritando algo que al principio ni siquiera entendí, hasta que su mano cruzó la cara con fuerza. Todo el salón ha silenciado durante 2 segundos que parecían un siglo. Eres un cobarde. ¿Has esperado hoy para vengarse de mí? Me llevé la mano a la cara, no por bofetada, sino por la conmoción. Ella realmente creía que todo lo que había sido planeado, que había entrado en ese salón para destruir su vida. Mi madre, roja de vergüenza, señaló su dedo en mi cara. Eso es todo lo que faltaba. Traes tu suciedad hasta el día de hoy. Siempre quisiste parecer más que tu hermana. Siempre. Y eso me cruzó como un cuchillo ciego. No fue el dolor de la bofetada. Fue a escuchar de mi madre algo que estuvo atrapado en ella durante años. Ese discurso no nació allí. Era viejo. Fue acumulado. Vi sus ojos. Me quedé rencor. Y nunca me di cuenta. El novio, aturdido, se acercó al tratar de entender. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esta historia? Pregúntele, Henry. Pregúntele por qué decidió abrir la boca en este momento. Mi hermana estaba descompensada, maquillaje, goteado con el sudor de la ira. Y todos vieron. Los invitados, la banda, los camareros. Nadie sabía si era o se fue. Algunos comenzaron a filmar. Otros se miraron fingiendo estar escuchando. Pero solo podía mirar a mi padre. No dijo una palabra. Solo me miré. Y su silencio gritó más fuerte que todos allí. ¿Sabías, papá? ¿Sabías lo que ella dijo? No respondió. Solo miró hacia otro lado.
y sentí que algo se rompió dentro de mí. Ya no era una hija, fui un error inconveniente expuesto en el peor momento. Una verdad de que todos preferirían barrer debajo de la alfombra. El padre del novio se acercó y, sosteniendo a su hijo por el brazo, dijo suavemente: «Necesitamos salir de aquí. Esto se convertirá en una escena policial». Y se fueron, con pasos apresurados y miradas torcidas. Y mientras tanto, mi hermana lloró fuera de control, arrodillada en medio de las flores del altar improvisado, gritando que había destruido todo. Me fui sin mirar atrás, porque si miraba, no podía caminar. Me colapsaría allí mismo. Pero eso no comenzó esa noche. Ese fue solo el resultado de los años de asfixia, años en que todo lo que dije fue cuestionado, todo lo que hice fue malinterpretado. Yo era la hija que dio trabajo, mientras ella era la promesa de la familia. Siempre ha sido así. La diferencia es que ahora, por primera vez, dije porque me cansé de llevar mi falla en mi espalda, porque vi a mi hermana construir una boda entera en una mentira que presencié con mis propios ojos, porque no podía callarme más, mientras que todos fingían que era normal. «No tenías que haberlo hecho hoy», susurró mi tío, apoyado contra mi hombro en el estacionamiento, al menos no frente a todos. Me volví hacia él y respondí con una voz ahogada: «¿Qué cuándo entonces? ¿Cuándo escuchaba a alguien por lo que pasé?» No sabía qué decir. Nadie lo sabía, porque todas estas personas que juzgan el momento nunca quisieron saber la verdad fuera de ella. Era más fácil llamarme exagerado, celoso, impulsivo, porque si realmente me escuchaban, tendrían que admitir que el problema no era solo el mío. Días después, los videos de la confusión comenzaron a circular. Me llamaron todo, me culpaban, pero ninguna de estas personas sabe lo que era crecer con un secreto de asfixia, escuchando a la hermana que vi, con mis propios ojos, traicionar y manipular al hombre que dijo que amaba. Ninguna de estas personas vivió los domingos en la mesa familiar que fingía que todo era perfecto, mientras me tragué mi propia voz para mantener la paz. «Querías atención y la tienes», escribió mi primo en un grupo de WhatsApp, y quería responder. Quería decir que la atención es realmente diferente, que preferí 1000 veces el silencio de la vergüenza que sentí esa noche, pero no respondí, porque la verdad no tiene que ser defendida por aquellos que ya no pueden mentir. Perdí el respeto de mi familia, fui cortado de los grupos, dejé de seguirme en la red, salía las fotos conmigo. Incluso mi padre, el que estaba en silencio todo el tiempo, ya no me llamará. Parece que estoy muerto para ellos. Pero curiosamente, fue en este silencio que finalmente respiré. Desaparecí por un tiempo. Eliminé pistas, cerré las redes sociales, moví el número y fui a una ciudad donde nadie sabía mi nombre, ni me reconocí por el escándalo en el salón. Allí podría caminar por la calle sin sentir el juicio, sin escuchar los susurros disfrazados de curiosidad, sin tener que explicarme todo el tiempo. Y fue en este silencio, lejos de todo y de todos los que comencé a comprender la gravedad de lo que llevaba, no solo el dolor de esa noche, sino los años de callos invisibles que se precedieron a ella. Rafael trató de encontrarme. Escuché de los mensajes que quedaron en la antigua línea, por amigos comunes, correos electrónicos que llegaron con el tema «Solo escúchame», pero no tenía fuerza. Y por mucho que parte de mí quisiera abrir la puerta, escuchar, tratar de explicar que yo no era el villano que pintó, la otra parte, cansada, agotada, herida, eligió el exilio. Él eligió el silencio, por mi paz. Me sentí culpable por algo que nunca busqué. No era mi intención exponer a nadie. No me desperté esa mañana con ganas de destruir una boda, pero cuando la verdad se ahoga demasiado, se convierte en un grito dentro del cofre. Y cuando se va, a nadie le importa lo que te llevó a hablar, solo la incomodidad que causa tu voz. Así es como me hicieron creer que todo eso fue mi culpa, que podría haber estado en silencio, que debería haber esperado, que mi dolor no justificaba el caos. Entonces me escapé. No es como un error, sino como quien intenta sobrevivir, la consecuencia de decir la verdad en un mundo que prefiere las apariencias. Me aislé en un pequeño apartamento, una calle sin movimiento, en una ciudad donde nadie se preguntó demasiado. Se despertó, hizo lo menos, evitó el contacto. A veces lloraba en el baño, a veces miraba el techo durante horas,
preguntándome si el dolor alguna vez pasaría. Las noches eran largas. El silencio del amanecer me devolvió a las escenas que intenté olvidar. La mano de mi hermana en mi cara, los ojos de mi padre bajan, los invitados se alejan. Yo solo en la acera. Parecía que todo había sido arrancado de mí a la vez. Familia, identidad, confianza. Incluso mi propia voz se ahogó por un tiempo. Hablar en voz alta me lastimó, como si el sonido fuera un gatillo. Pero había una cosa que me mantuvo con vida, la conciencia de que, a pesar de todo, había hecho lo correcto, por mucho que nadie hubiera visto esto. No importa cuán condenado me condenó por romper el teatro de la perfección. Necesitaba creer que había valor para no compactar la mentira, incluso si el precio era soledad. Y fue entonces cuando comencé a entender que a veces la mayor venganza es precisamente esto, el silencio. No es el silencio cobarde, que es silencioso por el miedo, pero el silencio que elige no está justificado, no para humillarse a sí mismo, no para aceptar. La venganza que no grita. Eso no se venga del odio, sino de la ausencia, quien deja la escena y se deja enfrentar en el espejo. Sabía que la historia que me dijo era más fácil de aceptar que la verdad. La verdad era incómoda, fea, llena de detalles que colapsaban la imagen de la familia ideal. Y siempre es más fácil culpar a los que dijeron que enfrentar a quien hiciste. Poco a poco, ese silencio me estaba reconstruyendo. No es hermoso ni inspirador, pero real. Empecé a escribir cosas simples, recuerdos, sentimientos confundidos, frases sueltas. Y allí entendí que mi dolor no necesitaba una audiencia, solo espacio para existir. Y cuanto más escribía, más recuperaba mi voz. No es el que agrada a los demás, sino el que lleva mi verdad. Rafael me siguió buscando, lo sabía, y por dentro me rompió, porque en el fondo fue el único que me escuchó esa noche, el único que me miró a los ojos y vio algo más allá de la escena caótica, pero no podía permitirme arrastrarlo a mi ruina. No mientras estaba tratando de entender si había algo en mí que valiera la pena ser amado después de todo. Ha pasado el tiempo. Su cabello creció, sus ojos perdieron su hinchazón, su piel respiró de nuevo, pero había marcas que nadie vio y que aprendí a esconderme mejor. No porque quisiera fingir que estaba bien, sino porque entendí que algunas cicatrices son solo mías. No necesitan ser explicados a nadie. Ninguno de los dos defendidos son parte de mi transformación. A veces me preguntan si volvería, si lo hiciera de manera diferente, y la respuesta, incluso con dolor, es no, porque si hubiera silenciado nuevamente, me habría perdido para siempre, hubiera seguido viviendo en una estafa, ser cómplice de una mentira solo para mantener la paz de los demás. Habría dejado la peor parte de mi vida archivada dentro de mí, pudriéndome junto con todo lo que soy. Elegí la verdad, elegí la paz que viene después de la tormenta, incluso si esta paz me costó todo, la lluvia y el ruido de la calle. No esperaba nada, no buscó a nadie, solo quería un café caliente y un poco de silencio en un día ordinario, pero la vida tiene una forma extraña de devolver lo que estaba pendiente, poner, justo enfrente de ti, lo que pensaste que te habías dejado atrás. Estaba allí, Rafael, sentado cerca de la ventana, con el mismo aspecto atento antes, pero con nuevas marcas en la cara. El tiempo también lo había pasado, y cuando nuestros ojos se encontraron, hubo ese segundo que congela todo, como si el ruido del entorno se hubiera ido, como si solo existiéramos los dos allí. Se levantó lentamente. No había prisa, no había ira, solo algo que ha sido suspendido en el aire durante años, y ahora finalmente ganó forma. Me caminó con esa media sonrisa que conocía bien, y cuando estaba lo suficientemente cerca, habló con una voz tranquila, pero cargó con una certeza que me desmantelaba dentro. Si pudiera regresar en el tiempo, te hubiera elegido, incluso si el mundo fuera en contra de eso. Y eso fue todo, sin cargo, sin explicación, sin disculpas, solo esa frase, cruda, real, completa, y luego le dio la espalda y se fue. Sin esperar una respuesta, sin mirar atrás. Me quedé allí, detener. El café se enfría en la mano, el corazón tratando de entender lo que acababa de pasar. No lloré, no me estremecí. Acabo de cerrar los ojos y respiré, en paz, porque por primera vez en muchos años no se trataba de restablecer,
No se trataba de rehacer caminos o abrir heridas viejas. Se trataba de lo que llevaba esa frase: verdad, reconocimiento, la justicia que ya nadie me ha dado, la validación que dejó de mirar, pero, en el fondo, le dolió no venir. Y fue en ese momento que entendí: a veces la vida no trae a las personas a quedarse, solo les trae decir lo que necesitaban decir, para cerrar un ciclo, para sanar lo que parecía eterno, porque la verdadera justicia emocional no ocurre cuando otros lo aplauden o piden perdón. Sucede cuando, incluso sin tener que probar nada más, recibe lo que era su derecho desde el principio: ser visto, escuchado, para ser reconocido. Dejé ese café con un corazón ligero, no porque todo fuera como antes, porque no volvió, pero porque ya no llevaba el peso de ser el error en la historia. Sabía lo que había vivido, y ahora él también lo sabía. Y él dijo, en voz alta, frente a mí, y eso fue suficiente. La vida siguió. No hay escenas dramáticas, sin giro romántico, solo con la certeza silenciosa de que algún día la verdad encuentra su camino, incluso si lleva años, incluso si dona, incluso si nadie más lo entiende. La verdad viene, y cuando llega, no necesita una audiencia. Si esta historia te tocó, los comentarios aquí abajo con la frase «El error no siempre es el que parece». Su comentario muestra que tiene verdades que ya no se pueden tragar en silencio. Deje lo mismo si ya ha sentido el peso de una injusticia dentro de su propia familia. Y si desea escuchar historias más reales y fuertes que casi nadie tiene el coraje de contar, se suscribe al canal. El siguiente puede tener mucho que ver con el suyo.